Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre es una alegría poderlos acompañar en este espacio. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar con José Antonio Alemán, que algunos de ustedes ya lo conocen porque lo hemos tenido por aquí, hemos tenido la oportunidad de hablar con él acerca de neumatografía, hablamos en esa ocasión. Y bueno, hoy vamos a hablar de un poquito de karma, reencarnación y astrosofía en la biografía humana. Vamos a dar así como unas pinceladas para que conozcamos un poquito más acerca de ese tema y ver qué podemos aprender, qué podemos comprender mejor de lo que ocurre en nuestra vida. Así que le voy a dar la más cordial bienvenida a José Antonio. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Carolina, muy bien. Pues de nuevo un gusto estar por estos escenarios virtuales. Encantado. Pues me alegro mucho de que estés nuevamente aquí. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema que a mí hace poco yo le decía a mi marido, un poco a broma y un poco en serio, como estas cosas que pasan, ¿no? Es que volver a nacer y empezar todo, ay, qué pereza me da. Qué pesado, ¿no? Y él me decía, ¿cómo se te nota que eres un alma vieja? Sí, sí, sí. Sí, le suelen pasar más a las almas que llevan ya mucho tiempo. Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero bueno, es un tema complejo porque a veces nos cuesta entender esto de la reencarnación una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, claro, aquí nos estamos adentrando en enigmas muy profundos de la existencia, ¿no? De la existencia humana. No son cosas así que se puedan hablar, digamos, definiendo, ¿no? Sino más bien intentando, en todo caso, bueno, desarrollar ciertas ideas que nos vaya ayudando a comprender, ¿no? Claro, con todo este tema del karma y la reencarnación tenemos mucho eh, todo el bagaje oriental, ¿no? Que nos viene desde Oriente, con toda esa sabiduría tan hermosa y tan profunda que desde ahí nos ha llegado, pero también con las limitaciones propias de que el tiempo evoluciona, o sea, la evolución continúa y lo que puede ser válido para un tiempo, igual ya para otro, pues no es tan... tiene limitaciones, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que incluso en el lenguaje de la calle, cuando muchas veces se habla de karma, pues se dice algo así como, ay, qué karma que tengo, me va a caer un mal karma, ¿no? O siempre con esta visión un poco como de algo determinista o algo que me va a llegar como eh, una especie de compensación rígida de alguna manera, ¿no? Incluso hasta como de cierto castigo, ¿no? Y esto está lejos de ser así para ya esta época, en el sentido que el karma en realidad es una ley de aprendizaje. De aprendizaje, podríamos decir, espiritual, moral o ético, como lo queramos decir, para que poquito a poco, en la medida que tengamos una conciencia un poco más amplia, un poco más despierta y una vivencia más, vamos a decir, expandida, ¿no? Del ser, de nuestra esencia, entonces podernos ir poco a poco perfeccionándonos para ir ganando en libertad. Esta es una clave importante. O sea, el karma no está para restringirnos, sino al contrario, para podernos desarrollar. Claro, y ir optando desde la libertad hacia lo que podríamos llamar el bien, las fuerzas de la bondad, de lo benéfico, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué ocurre esto? Podríamos decir, ¿no? ¿O para qué ocurre esto? ¿No? Y claro, aquí entramos en que en realidad uh, venimos de una evolución de menos perfección y vamos hacia una mayor perfección.
¿Y esto por qué es así? Bueno, sería muy largo y habría mucho que hay que exponer de cómo el ser humano pues entró en la evolución no solo con fuerzas, vamos a decir, benéficas, sino también fuerzas o constructivas, vamos a llamarlo así, usarlo a veces maléfico, benéfico, tiene unas connotaciones un poquito eh, morales duras, ¿no? En nuestra cultura. Fuerzas constructivas y fuerzas destructivas. Y la tendencia ha sido dejarse llevar algo más por lo destructivo que por lo constructivo. En unas personas más, en otras menos. Entonces el karma tiene esa función, ayudarnos a cómo puedes ir confiando, cultivando, desarrollando y optando libremente por lo constructivo que hay en ti, o en mí, en cada uno. Claro. ¿Mm? Entonces desde ahí, claro, esto es una tarea inmensa. Entonces ahí es donde entra la reencarnación. O sea, en una vida no me lo puedo jugar todo, porque de lo que ideo y me gustaría ser a lo que en realidad me sale, como pienso, como siento y como hago en el día a día, pues todos tenemos una cierta distancia entre cómo nos gustaría ser y cómo somos, o qué nos sale en realidad, ¿verdad? Entonces, claro, en esa distancia es como, ¿cómo podemos esa distancia poco a poco hacerla un poquito más pequeñita? E ir acercando el ideal que yo amo, al que yo aspiro, realmente desde lo más noble o lo más elevado de mí, pero que en realidad luego cojo el coche, salgo a la calle, me pitan 2 o 3 veces, me frena uno delante con brusquedad y ya ahí lo elevado se me ha ido de cintura para abajo, seguramente. Entonces, claro, ¿cómo hacer esto? Hombre, pues en una vida solo no se puede ser. Y ahí es donde entra la reencarnación. Entonces, la reencarnación son las diferentes oportunidades que vamos teniendo para, ahora tú has nacido como Carolina, en una próxima vez puedes nacer quizás como hombre o quizás también como mujer, o quizás en otra cultura muy diferente a la que has nacido, yo también y otras personas, y entonces vamos como teniendo la oportunidad de poder vivenciar la diversidad de la vida, la riqueza de la vida, Claro. la riqueza de las culturas, la riqueza y la diversidad de lo anímico en los diferentes pueblos y también a nivel individual de construir como un alma con un color diferente, vamos a decir así. Si a lo mejor en esta tengo mucho amarillo, pues en la próxima quizás tengo un poquito más de azul o algo más de verde y menos de amarillo, que ya lo he experimentado. Y entonces es también como una manera de no aburrirnos. Entonces la reencarnación viene siendo lo más, podríamos decir, más estimulante, porque es como tener muchas oportunidades, muchas posibilidades. ¿Mm? No como algo, caramba, tengo que venir aquí debajo y tengo que cumplir como un mandato, una especie de cadenas pesadas, aunque es verdad que hay personas que tienen momentos difíciles en la vida y de todo nos pasa en ciertos sentidos. Y cuando los estamos viviendo muchas veces pues decimos, caramba, pues si esto lo he elegido yo, que es una de las premisas del karma, que yo lo elijo desde otra conciencia antes de bajar a la tierra, una conciencia mucho más amplia, pues no sé cómo elegí esto, no sé cómo estaba en ese momento cuando lo elegí, ¿verdad? Y ahí, bueno, habría que hablar mucho sobre el tema de, es todo un gran tema, el tema del dolor, del sufrimiento, el sentido que tiene la evolución y demás. Pero bueno, así como para situar un poquito, el karma es esto, una ley que nos ayuda a situarnos y a hacernos también responsables de nuestras propias acciones, o sea, asumir las consecuencias de lo que nosotros sembramos. Y a veces, pues bueno, pues si sembramos semillas y las hemos cuidado y son semillas, vamos a decir, con estas fuerzas constructivas, pues pueden hacer de ahí pues una planta bonita, o una planta incluso con frutos, o un árbol con frutos y con flores bonitos. Y esas son las consecuencias, que no las vemos en la misma vida normalmente, sino en las siguientes. Y si por lo que sea, pues nos hemos dejado llevar porque crezcan en las semillas, pues
malas hierbas o no es una semilla como muy, vamos a decir, con estas fuerzas constructivas, pues igual o no nace o nace algo que tenemos que estar arrancando muchas malas hierbas en una siguiente vida, en vez de poder conseguir frutos de esta planta anteriormente que ha germinado o que no ha podido germinar en este caso, ¿no? Claro, y es interesante cuando lo observas en tu vida, ¿no? En la vida de cada una de las personas, los desafíos que te toca enfrentar, las situaciones que te toca superar, porque, bueno, como ya muchos de ustedes saben que yo soy muy fan de Friends, de este programa de televisión, y a mí me llamaba la atención una entrevista que daba este chico que murió por sobredosis, porque él decía que le parecía muy injusto que todos sus compañeros, o sea, que era algo que lo hacía llorar, que todos sus compañeros tenían éxito como él y tenían un gran trabajo y una vida maravillosa y no tenían lo que él, que tenía que luchar contra esa enfermedad de las adicciones. Claro, claro, claro. Fíjate, Y qué interesante. es algo que a la distancia nosotros o a los que no nos ha tocado caer en ninguna adicción, quizás es complejo de comprender porque dices, pues Sí, se sale de ahí decidiendo y ya está, ¿no? ya, ya. Pero solo él sabe porque lo narra en su libro lo difícil que era, no encontraba fuerzas para salir de esa situación. Entonces, es una Claro, observación en la vida de una persona de por qué me tocó a mí luchar contra esto. claro, claro. Sí, sí, realmente, claro, aquí también tenemos que tener en cuenta que el karma, como no es algo determinista, no es una ley de causa y efecto, como habitualmente se suele considerar. Si es verdad que uno genera una serie de acciones, pensamientos y sentimientos y luego se puede encontrar con los efectos de eso, pero no es una ley mecánica. No es una ley mecánica. ¿Por qué? Porque es una ley de aprendizaje y todo lo que es educativo no puede ser mecánico para que realmente sea educativo. Porque en lo educativo va aflorando poco a poco la conciencia y se va despertando los valores más nobles del ser humano, puliendo las imperfecciones y poquito a poco desarrollando las cualidades y demás. Entonces, claro, aquí entra también la libertad en el karma. Y entonces, claro, el tema está, si pasa una situación de dolor, de enfermedad, o en este caso, como este chico, de adicción, ¿cómo me sostengo ahí? ¿Cómo puedo atravesar ese momento? Por eso, el apoyo humano, el apoyo social, el apoyo con una actividad interior, cuidando lo anímico en uno, psicológicamente, también el cultivo de lo espiritual directamente para conectar uno por vivencia propia, con su propia esencia, permite descubrir ahí que no estamos solos, que no estamos solos. Claro, lo importante que es el trabajo de la comunidad, porque Claro, ese chico, sí, se podría decir que una parte de él estaba, o sea, digo, ¿cómo esta gente que tiene tanta suerte de tener dinero, fama, todo, pareciera que están solos? Porque aquí no hubo quien le diera una mano. claro. Porque posiblemente no estaba, no se sentía acompañado en lo más profundo de él, en lo que alimentara a su ser. Y muchas veces, pues la fama, el prestigio, las riquezas, bueno, hasta cierto punto pueden ser útiles y estar bien, pero también abocado solo a valorarse uno, a vivenciarse uno y a desarrollarse uno desde ahí, llega un momento que genera una vida estéril, una vida vacía, una vida sin sustancia, ¿no? Y esta es la clave. Y justamente la ley del karma permite como irnos situando en cada vida en un contexto, con unas personas, eh, con unos aprendizajes culturales, sociales, etcétera, determinados, históricos también, para desde ahí poder seguir aprendiendo, seguir conociéndonos y ir, sobre todo, lo más importante, ir siendo cada vez un poquito más creadores y menos criaturas. De manera que podamos ir aportando eso que hablamos como lo mejor o lo más elevado de uno, poquito a poco irlo encarnando. Y entonces irnos convirtiendo en seres
que creamos con el universo, creamos con los seres espirituales, creamos junto a otros seres humanos. Y no solamente repetimos las tradiciones de una manera mecánica, de una manera así, porque mi padre me lo dijo, mi madre lo hacía así, mi abuelo, no, en mi cultura, este pueblo donde yo he nacido, así somos. Bueno, pero tú tienes un sello distintivo individual, ¿no? Que también ahí podrás aportar seguramente tu propio color, tu propio sabor, tu propio olor, digamos, ¿no? Y eso, bueno, pues es de lo que se trata, de poco a poco ir averiguando, porque como tenemos un pasado, qué cadenas me atan del pasado, qué efectos del pasado puedo estar arrastrando todavía, no solo de otra vida, de estas, sino de otras incluso. Y podemos, bueno, pues lo que pretendemos en los cursos que vamos trabajando en esta temática, de hacer una exploración vivencial, lo más vivencial posible, en ese sentido. Y así cada persona puede ir obteniendo, bueno, pues ciertas claves que le permitan seguir orientando su evolución como quiera o como necesite, que le ayude a aclararse un poquito más, no solo como algo de conocimiento abstracto o general, sino algo muy concreto en la biografía de cada uno. Este es un poco el objetivo o por lo menos lo que a mí me mueve, el trabajar estos temas, ¿no? Claro. Y bueno, luego hay otro tema que es el que muchas veces nosotros queremos entender perfectamente bien, pero si voy a estar naciendo miles y millones de veces y luego qué voy a hacer, ¿no? Pero como que siempre vamos buscando la explicación, la teoría correcta, lo adecuado, lo apropiado. Y hace poco escuchaba a un escritor que además admiro mucho, ¿no? Juan Manuel de Prada, que decía, hay cosas que no se tienen que explicar. Y no sé si sea el caso de la gente que te diga, oye, ¿y para qué voy a estar naciendo? ¿Y luego qué? ¿Voy a estar así toda la vida? Claro, pero ahí sabes qué pasa, hay un poco lo implícito de que la evolución puede ser aburrida, por un lado, o de que de alguna manera luego no vamos a tener más tareas. Pero si ahí miramos, claro, ahí nos tenemos que ir a aspectos un poquito mucho más amplios de lo que nuestra conciencia de una vida nos permite. Y por ejemplo, ahí tenemos las aportaciones valiosísimas de Rudolf Steiner y investigadores espirituales que, como él, han podido ir viendo qué ocurre después de la muerte, qué ocurre en el proceso post-mortem o prenatal también, y no solo qué nos ocurre cuando estamos viviendo, ¿no? Así, en la vida entre el nacimiento y la muerte. Entonces, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que según vayamos evolucionando, iremos despertando a estados de conciencia más amplios, lo que modernamente se llama estados de conciencia ampliados, PROSECA, estados de conciencia ampliados, y digamos que todo aquello que nos puede hacer como más, entre comillas, inmorales, egoístas, como más cerrado en mi pequeño mundo, solo con lo mío y demás, eso va poco a poco transformándose, abriéndonos a la vivencia de ser seres cada vez un poquito más universales. Entonces, en ese sentido, el ser humano, según vayamos avanzando, se irá convirtiendo en la evolución, se irá convirtiendo ya no solo en un ser humano como ahora nos conocemos, sino en lo que conocemos como ángeles, que son los seres que acompañan ahora a la humanidad y a cada ser humano, y nosotros tendremos tareas también de acompañar a otros seres humanos. De hecho, ya tenemos ángeles sobre la tierra, de carne y hueso, ¿verdad? Sí, 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 sí. De personas que conocemos que tienen una capacidad cuidadora, una capacidad de acompañar, una capacidad de conectar, de sintonizar con otros seres humanos que de alguna manera son como ya pequeños ángeles aquí, de carne y hueso. Pero eso lo vamos a lograr a un nivel más avanzado cuando este ciclo de encarnar en la materia y otros estados de conciencia que iremos desarrollando, pues lo vayamos pasando. Por lo tanto, de aburrido no tiene nada. Nos vamos a divertir mucho.
Nos vamos a divertir mucho, lo vamos a pasar bien y no hay que verlo como algo que nos ate y nos impida precisamente poder sentir, vivenciar y festejar el que vengamos a la Tierra. Aunque muchas de las condiciones externas, como ya pasa ahora, pues sean adversas, o sea, difíciles. Pero eso es un lado. El otro lado está en qué hago yo cuando estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué hago yo cuando estoy aquí? ¿Me convierto en Exacto. una víctima del destino o me pongo creativo e intento aportar lo mejor que yo puedo de mí, ¿no? O vivo con pereza, ¿no? Y con O vivo con indecisión y pereza. decir, ya lo haré después, Ah, otro día. esto es, me dejo ir, en fin, hay muchas posiciones ahí, ¿no? Sí. Aquí sí me gustaría, si me permites, Ujú. eh, añadir que, claro, todo lo relacionado con el karma no se puede solo ver desde la conciencia habitual, ¿no? Aquí necesitamos un poco entrar en una cierta conciencia más, podríamos decir, intensificada. ¿Qué significa esto? Que para comprender un poco estos hilos del destino, aunque es verdad, como dices tú, que no hay que comprenderlo todo y no hay que explicarlo todo, porque hay cosas que funcionan gracias al universo, funcionan sin necesidad de que nosotros tengamos que estar teniendo una explicación para todo, pero afortunadamente, pero sí es verdad que en la medida que vamos avanzando y vamos despertando la conciencia, en ese estar despierto te vas dando más cuenta de cosas. Entonces no es que busquemos una explicación exacta, completa y absoluta, porque no la hay. Y más en estos temas tan complejos y tan amplios. Pero como tenemos diferentes oportunidades para venir y seguir aprendiendo, pues hoy en esta vida la comprendo como español, a lo mejor en la próxima como ruso, en la siguiente como de un país africano, en la siguiente de un país del Océano Índico. Y entonces, desde diferentes perspectivas voy teniendo una comprensión y también según el matiz, podríamos decirlo, la tonalidad del alma. Y entonces esto ya lo podemos relacionar con la astrosofía, que es Mm. el estudio espiritual de la relación del ser humano con el cosmos. ¿Por qué? Porque esos matices del alma están relacionados con esas 12 grandes fuerzas arquetípicas, son las fuerzas zodiacales del Ujú. zodiaco, desde Aries hasta Piscis, desde Piscis hasta Aries, como queramos mirarlo. Ujú. Y lo que sí quería remarcar es esto, que el karma no lo podemos mirar solamente, evidentemente, con lo que transcurre en una sola vida y solo con la vida que vivimos aquí desde que nacemos hasta que morimos. Porque luego, después de morir, como en algunos programas que ya tú has hecho y ya se ha hablado, ¿no? De cómo es el paso, el tránsito por diferentes esferas planetarias, ¿no? Que nos va describiendo, por ejemplo, Rudolf Steiner mismo, ¿no? Bueno, pues ahí hay una relación en donde se va haciendo, por un lado, una depuración en lo que hay que depurar, lo mejor que quede de lo que hemos desarrollado en una vida va, digamos, como integrándose en lo más noble y elevado de nuestro ser superior y vamos luego preparando la siguiente encarnación. Y lo interesante es ver que en cada encarnación ha de ser diferente porque también depende en qué esfera planetaria estemos un tiempo mayor o nos sintamos, aunque no sea un tiempo mayor, más afines, pues así luego venimos. Y si la esfera de Venus me ha encandilado mucho y me ha conmovido, pues seguramente vendré con un impulso de cuidar, como decíamos antes, por ejemplo, o un impulso de apreciar mucho la belleza y el arte, ¿no? Los grandes artistas de la humanidad han estado, clásicos y no tan clásicos, han estado así, por ejemplo, han pasado más tiempo en esta esfera. Y Mm. ahí eso es la relación entonces de ir viendo cómo en el cielo y en el mapa de nacimiento uno puede obtener claves donde vaya viendo cuál es la tonalidad o pistas, vamos a decirlo así, para tampoco hacer aquí una cosa
esquemática o muy exacta. ¿Qué pistas, qué indicadores aparecen tanto en mi vida, en mi biografía por un lado, haciendo como un trabajo de elaboración de la propia biografía, como indicadores, podríamos decir, astrosóficos, que aparecen en mi mapa de nacimiento. En astrosofía se trabaja tanto con el zodíaco tropical, con el sideral, o sea, el zodíaco habitual, el que conocemos de los signos, con las fechas habituales, que habitualmente se habla, y el zodíaco sideral, que es el de las constelaciones, de las estrellas, que es diferente, es un poquito distinto. Bueno, y entonces, viendo cómo se relacionan unos indicadores con el otro, puedo ir obteniendo una cierta imagen que me dé pistas de qué traigo del pasado y, lo más importante, qué otras cualidades, capacidades o habilidades me abren hacia el futuro. Porque no solamente hay un karma del pasado, también hay uno del futuro. Está basado en nuestra libertad y en nuestra capacidad de generar algo no condicionado por las experiencias del pasado. Y esto, pero sí hay pistas que se pueden obtener, se pueden ir destilando poquito a poco. Muy interesante, oye. Y bueno, para las personas que quieran saber más de estos temas, pues vamos a hacer la invitación para que participen en estos, bueno, en este que es formación, ¿no? Completa, que vas a dar en el Centro Abierto de Antroposofía Madrid. Sí, efectivamente, y son 5 encuentros que empezamos el 25 y 26 de enero, luego continuamos en marzo, en junio, septiembre y noviembre. Es presencial, porque estos cursos, dada la temática y siendo de un cariz, podríamos decir, tan íntimo y personal, individual, yo prefiero que sean presenciales. Ya sé que online a lo mejor podríamos ser muchos más, pero yo hasta ahora mi conciencia me pide así, y así lo hago. Y entonces sí, pues en el Centro Abierto de Antroposofía se puede pedir ahí la información, la inscripción, se puede hacer, y directamente pues empezaremos y nos encontraremos el grupito que formemos ahí durante estos 5 encuentros. Muy bien, entonces la información la pueden pedir a info@centroabiertoantroposofía.es. Es justo ese nombre de karma, reencarnación y astrosofía en la biografía humana, que va a tener estos 5 encuentros y van a hablar justamente, van a seguir profundizando acerca de por qué y para qué la reencarnación, los ritmos del karma, las esferas planetarias, relaciones humanas y karma, ¿no? Esto de cuando te encuentras a alguien y, ay, ¿por qué no lo había encontrado? Por ejemplo, sí, todo lo que tiene que ver, eso es muy importante, es un tema muy, muy importante, ¿no? Las relaciones, claro, porque el karma se muestra sobre todo en las relaciones. Hay relaciones pues, muy antiguas, como dices tú, otras más nuevas, y aquí a veces nos confundimos, porque pensamos que, por ejemplo, solo por decir un pequeño detalle, no me voy a extender demasiado, que con quien a lo mejor no sentimos tanta afinidad, pues a lo mejor es que hemos tenido algún problema o hemos tenido alguna dificultad. Y puede ser que con quien no sintamos tanta afinidad esté todo por hacer y no esté condicionado por el pasado. Y entonces soy yo quien tiene que poner algo de mí y el otro si quiere, irnos acercando, irnos conociendo, ir un poco como creando una sustancia que nos lleve a un encuentro futuro, porque a lo mejor no nos hemos encontrado todavía o no hemos tenido así una relación más cercana. Entonces, eso es un pequeño detalle que muchas veces se confunde, porque se piensa que solo con aquel por el que siento algo así como más fuerte o importante es que, bueno, es con el que tengo conexión y con quien no siento nada, no, es que no ha habido nada, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de ir cambiando en ese sentido, o las metamorfosis del karma. Por ejemplo, cuando una persona se le ha dado una vida muy bien los idiomas, o ha tenido una buena adaptación en el oído y en la expresión a otras lenguas, esto no significa que necesariamente en la siguiente vida
se vaya a manejar bien con el lenguaje. Incluso puede ser que nada bien en la comunicación. Todo lo contrario a lo que aprendió. Ah, sí. Claro, ¿por qué? Porque ya lo aprendió, ya no lo necesita, pero si se metamorfosea en algo, se transforma en algo quizás más interno, que es tener menos prejuicios que en la vida anterior, es ser muy ágil mentalmente, tener mayor capacidad y mayor tolerancia, tener un juicio más objetivo. Entonces, las fuerzas del lenguaje que desarrolló en diferentes idiomas y en relación a la comunicación, posiblemente le pudo hacer ser una persona más abierta, más objetiva, más tolerante y con un pensamiento más centrado. O sea que, Carol, igual en la próxima, tú que eres una buena comunicadora, igual serás una gran pensadora. A ver cuánto me tardo yo en volver, porque ya te digo que lo pienso y digo, madre mía, lo que hay que crecer, por lo que hay que pasar. Bueno. Pero tómatelo también porque es así, ¿eh? Desde aquí lo vemos como lo vemos y lo sentimos, cada uno pues lo siente como puede. Y hay que ser comprensivo con eso, por las diferentes experiencias de vida. Pero en realidad, cuando estamos desde el mundo espiritual, antes de bajar a la tierra, sentimos amor por bajar. Queremos bajar. ¿Por qué? Porque hay un impulso de quiero ser un poquito mejor y quiero colaborar con que esta tierra y otros seres humanos con los que me voy a encontrar podamos tejer relaciones que sean benéficas para el mundo, benéficas para la tierra, benéficas para todos. Entonces se generan como una onda amorosa, podemos decir, una fuerza amorosa, que eso es lo que lleva abajo. Luego entramos en el cuerpo y depende qué experiencias nos pasen, pues puede ser que a veces digamos, caramba, ¿cómo me pedí yo esto, no? Pero esto lo hacemos desde otra conciencia, claro. El tema es Claro. no desesperarse, saberse mantener en la medida de lo posible, no sentirse solo, no solo físicamente, sino interiormente, y ir luego cuando no haya experiencias duras ni difíciles, porque todo el tiempo, por suerte, no es así, ni debe ser así, sino entonces ahí hay un problema ya de funcionamiento psicológico interior, ¿no?, de una persona. Pues entonces los momentos en donde no hay tanta tensión o malestar, hombre, pues disfrutar de la vida, intentar crear como una cierta sustancia agradable, satisfactoria, motivante en uno, para que eso sirva luego de fuerza interior que le dé sostén en los momentos difíciles. Ahí, ¿no? Y tenemos pues con nosotros el gran acompañante de la humanidad, que es el Cristo, como Señor del karma. No es ya esa fuerza, digamos, del ojo por ojo y diente por diente, que era en otra época, ¿no?, del Dios justiciero. Ahora es el Dios del amor. Y ese Dios del amor nos comprende y nos acompaña porque Él mismo fue humano. Y entonces tiene la experiencia y está entre nosotros. Y esa es también la gran esperanza de decir, si yo bajo y si yo voy a volver a bajar y aunque sea un poco duro en algún momento, ahí estoy acompañado y junto a otros seres humanos, claro, porque ahí es donde está el Cristo, en medio, ¿no?, entre los seres humanos. Sí, sí, sí. O sea que no se vayan a pensar que te casaste con quien te casaste por casualidad. No, para nada, para nada. Está todo, en ese sentido sí que tiene un sentido. Lo que pasa es que ese sentido se nos va desvelando poquito a poco, poquito a poco. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si de entrada ya lo supiéramos todo, es que nos aburriríamos también, ¿verdad? Y diríamos, bueno, entonces sí que no tendría sentido volver. Y también porque cada uno tiene su capacidad y no se trata tanto de comprender intelectualmente, sino y más en estos contenidos tan profundos, que por eso en los cursos intentamos trabajarlo de una manera vivencial, con ejercicios, con intercambios también, pero que no se quede todo en el nivel conceptual. Y aunque no comprenda cosas, es como, bueno, ¿qué resonancia va quedando en mí? ¿Qué sentir profundo se va formando en mí? ¿Qué fuerza se va o qué sustancia se va quedando en mí que me va luego a permitir seguir en mi vida, en el día a día, como vivir con más sentido, con más profundidad, con quizás mayor intensidad?
entre comillas, podríamos decir, pero sobre todo como sintiendo que me conecto más con mi esencia y la esencia de la vida. Y entonces ahí entramos en todo este ámbito, digamos, de hacer un uso sano y benéfico de la libertad, pero porque yo lo decido, no porque nadie me lo mande o haya patrones que me estén condicionando, o porque sigo una tradición, o porque yo crea en un Dios justiciero que si no hago el bien entonces me va a castigar. Es justamente esa transformación de pasar de criatura a creador, el paso que ahora tenemos que dar. Y esto significa pues confiar en que lo divino está en ti, está en mí, está entre nosotros, y desde ahí ir poquito a poco pudiendo hacer las lecturas en la vida cotidiana, o en el caso de la astrosofía, cómo los astros me dan indicaciones no para condicionar, sino para facilitar. O sea, saber con qué equipaje vengo, qué equipaje traigo o tengo, en lo fundamental. ¿Qué hago con este equipaje? Eso ya no es karma, eso ya no somos astros, eso es simplemente la libertad, mi libertad, que es lo más grandioso y más sagrado que tenemos, claro. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante, profundo, así que bueno, seguro que habrá mucha gente interesada en participar. Bueno, bienvenidos serán todos los que quieran venir. Sí. Pues sí, ahí está la invitación para todos, ya saben, el que quiera apuntarse está a disposición el correo electrónico info@centroabiertoantroposofia.es. Y yo te agradezco mucho, José Antonio, ojalá te podamos tener más adelante para charlar de más temas de este tipo. Cuando queráis y podamos, pues aquí estaremos. Es que el karma también nos lo permite y nos da esa libertad. Encantado, muchas gracias, Caro. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.